Estimados compañeros del curso de Escuela Keynesiana, bienvenidos. Estoy elaborando este material con el mayor cuidado posible, esperando que ojalá nos sirva como guía de lectura. Esto lo hago con la siguiente intención. Resulta que leer el texto de Keynes, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que es el libro principal de Keynes, por acá creo que lo tengo, se lo puedo enseñar para quienes no lo conozcan. Hay varias ediciones y varias formas de edición de este libro, pero cualquiera tiene el mismo contenido, de modo que no hay problema. Este es un libro sumamente difícil de leer, muy enredado de leer. Por eso esta guía la considero sumamente importante y ojalá me quede como la tengo pensada que diseñar. Bueno, algunas cositas de entrada. Con este libro nos ocupamos el primer 50% del curso. No vemos todos los capítulos. Ejemplo, ustedes van a leer solamente por ahora el 1 y el 3. El capítulo 2 trataré en este ejercicio de discutirlo y de extraer de allí las piezas que nos interesan. No todo lo que está allí nos interesa porque puede generarnos una confusión. Otro elemento. Seguramente la mayoría de ustedes tienen una idea de Keynes y se escucha mucho hablar de la economía keynesiana, de política económica keynesiana, etc. Es usual y es común escuchar hablar de Keynes incluso a personas que no son economistas. ¿Para qué señalo esto? Porque mucha de la gente que se refiere a Keynes nunca ha leído a Keynes. Y si lo han leído, tampoco lo han entendido. Es decir, que los estudiantes con frecuencia llegan con una expectativa diferente a lo que es Keynes, la teoría de John Maynard Keynes, Entonces, voy a construir este documento audiovisual en unos 25 minutos, que es lo que aspiro grabar porque después se vuelve también muy pesado para manejar ese video. Y en ese tiempo quiero contarles los elementos básicos de lo que es el capítulo 1 y el capítulo 3. En este caso sí voy a discutir el capítulo 2, pero ustedes no hay necesidad de que lean el 2, no. Solo lean el 1 y el 3. Por ahora yo les voy indicando qué capítulos vamos trabajando. Por ejemplo, el capítulo 4 no lo vamos a leer, nos saltamos al capítulo 5. Pero cuando lleguemos allá les comento. Bueno, inicialmente les voy a plantear como una introducción al curso. Pero voy a mirar el tiempo y si no se me comienza a pasar demasiado rápido. Muestre a ver cuánto tiempo voy regulando yo acá. Listo. Entonces, ¿cómo surge la importancia de la teoría de Keynes? Primero, hasta la crisis económica de 1929, muy conocida por los economistas y seguramente ustedes ya tienen una idea general de esa crisis. Hasta ese momento, digamos que la economía o el sistema económico o la actividad económica se entendía a partir de los planteamientos de la teoría clásica de Smith y lo que llamamos nosotros neoclásica. Pero antes que se me olvide este detallito, en Keynes, cuando él dice clásicos, él se refiere a Smith, a los que nosotros llamamos neoclásicos y a Marx. Todos esos los mete dentro de economistas clásicos. Entonces, cuando ustedes lean aquí que habla de clásicos, se está refiriendo a todos los antecesores. Entonces, les contaba, hasta la crisis del 29 solo contábamos con esas herramientas para entender el sistema económico. ¿Cuál es la importancia teórica de este hecho de 1929? Pues que en la teoría que se conocía hasta el momento no habían crisis. Hasta 1929 la teoría no reconocía crisis. Esa es la razón. Entonces, como aparece la crisis en 1929,
pues no habían herramientas científicas ni metodológicas de los economistas, o sea, de la economía, para explicar qué había pasado, por qué se había generado y qué iba a pasar después, si se iba a resolver o no. Eso no lo sabían. Entonces, ese hecho es el que motiva el trabajo de Keynes. Él se dedica a tratar de estudiar, pero ¿por qué pasó la crisis si las teorías económicas decían que no se podían presentar crisis? Esa es una de las motivaciones. Y entonces, él diseña su teoría, esta teoría, a partir de esa crisis, porque él antes de la crisis escribía en temas de política monetaria. Uno de sus primeros libros es publicado por allá en 1921. Y esto lo publica en 1936, es decir, después que él observó y entendió lo que pasaba con la crisis. Aquí él escribe su explicación, la explicación de Keynes sobre la naturaleza de las crisis económicas. Y es entonces, a partir de esa fecha, cuando comienza a aparecer en el lenguaje de los economistas la palabra crisis económica. Antes no existía esa palabra. Entonces, eso por un lado. Como era un hecho muy particular y muy fuerte, la crisis de 1929, entonces la explicación que Keynes genera resulta bastante convincente. Entre otras cosas porque era nueva, porque era algo que se le agregaba al acervo, al conjunto de teorías económicas que se conocían hasta el momento. De modo que entonces Keynes comienza a ganar mucha popularidad y mucha aceptación en el campo de los economistas y en el campo de los políticos. Es de los economistas que logra, digamos, tener mucho reconocimiento como economista y mucho reconocimiento como asesor de los políticos, de los presidentes, ministros, etc. Tanto que lo lleva a ser el diseñador en la posguerra de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, como las Naciones Unidas, de donde se desprenden otra serie de instituciones como por ejemplo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Entonces Keynes estuvo detrás de eso. Imaginen ustedes la importancia de ese personaje. Impactó al mundo y digamos que le dio la forma, el mundo tomó la forma que él quería que tomara. Ese es un hecho importantísimo. Pero observen que ese hecho es más de tipo político que económico. Esto lo iremos llevando continuamente en el curso, esta anotación. Bueno, entonces, en regiones particulares como en América Latina, a partir de la posguerra, básicamente después de la CEPAL de 1949, comienza a hacerse muy popular Keynes y los gobiernos comienzan a inspirarse en la teoría keynesiana para diseñar sus políticas económicas. Y se hizo muy importante, más en América Latina que en Europa y que en Estados Unidos. Entonces, esto llega hasta 1970, más o menos, un poquito más, un poquito menos, cuando su teoría se cae como la hoja seca de un árbol, porque aparece un economista conocido, muy conocido y premio Nobel, Milton Friedman, con una conferencia que, si mal no recuerdo, es en la Asociación de Economistas Norteamericanos por allá en 1967, en la que señala que los países que habían aplicado las teorías keynesianas se habían vuelto más pobres en los últimos 20 años, comparados con los países que no habían aplicado esas teorías. Y entonces Friedman y su equipo comienzan a mostrar evidencias que efectivamente los países donde se había aplicado la teoría keynesiana se habían vuelto más pobres que los países donde no se había aplicado. Entonces ahí hay un cierre y un decaimiento de la teoría keynesiana. No puedo ampliar este tema por tiempo, eso lo dejaremos para los debates en las clases virtuales que podamos tener, ahí sí podemos discutir más ampliamente. Entonces ahí termina el auge de la teoría keynesiana y es sustituido por los modelos teóricos y metodológicos inspirados en lo que se llamaría escuela monetarista, más o menos, dirigida por Milton Friedman y compañía. Bueno, hay otros
otro detallito que quiero tomarme un minuto, ojalá no sea más, y es los post-keynesianos. Es decir, hay que separar lo que es Keynes, que es uno, otros son los post-keynesianos, otros los neo-keynesianos y otros los nuevos neo-keynesianos. De eso hay un montón de cosas que en el transcurso del segundo 50% trataremos un poco de referirnos a eso. Entonces, en los post-keynesianos, que fueron gente que estudió con Keynes y que trataba de tener una lectura similar de los problemas económicos, están principalmente Myrdal, Hirschman, Kalecki, Pasinetti y Kaldor. Todos ellos llegan más o menos hasta la década del 70 también. Y sus publicaciones están, creo que la que yo conozco más reciente es del 76 de Kaldor, una conferencia de Kaldor, si no estoy mal. Bueno, es entonces como la introducción de qué es lo que estamos abordando. 2. Ya para cómo leer a Keynes, cómo vamos a estudiar esto. De aquí nosotros no necesitamos aprendernos esto. Ojo, no necesitamos aprendernos esto. Necesitamos solamente entenderlo. Las teorías económicas no se aprenden, se entienden. Entonces de aquí vamos a sacar el modelo teórico de Keynes que está en todas estas páginas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a identificar los supuestos básicos, sin los cuales no se puede entender a Keynes. Por eso mucha gente que lee esto no lo entiende porque no conoce los supuestos. No los logra identificar porque no están anunciados aquí. Pero yo sí se los voy a contar. Bueno, bien. Capítulo 1. Seguramente ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 1, pero quisiera mostrárselo porque es muy importante. Capítulo 1. Este es el capítulo 1. Como ven ustedes, es un párrafo compuesto por 3 ideas. ¿Qué hay en ese capítulo? Pues están los supuestos centrales. Primer supuesto de Keynes, primer supuesto de Keynes, de la teoría de Keynes. No existe cambio tecnológico. En la teoría keynesiana no existe cambio tecnológico. Así que no podemos hablar de productividad, de progreso tecnológico, de innovación, nada de esa carreta. En Keynes no aplica. El otro, el papel de las instituciones. El papel de las instituciones que no estaban en la teoría que nosotros llamamos neoclásica. No estaban allí. Aquí sí. Y el papel del espacio geográfico. Entonces, los 3 supuestos son, primero, no hay cambio tecnológico. Segundo, las instituciones juegan un papel. Y tercero, el espacio geográfico juega un papel. Estos son claves. A nadie se le puede olvidar eso. Porque si no, no va a entender esto. Entonces, ¿por qué las instituciones? Porque con Keynes, con este señor, nace la macroeconomía. Aquí nace la macroeconomía. Y entonces, para hablar de macroeconomía, hablamos de agregados económicos, o sea, de conjunto de individuos, de personas, de empresas, etcétera, que interactúan económicamente. Conjuntos, no individuos. Entonces, primero, el espacio geográfico juega un papel. ¿Por qué? Porque Keynes es el que se va a referir a los países. A los países, o sea, un espacio geográfico determinado. Colombia, Venezuela, Estados Unidos, etc. Ese espacio geográfico es el que va a estudiar Keynes. Y para que ese espacio geográfico exista, se requieren las instituciones. Porque sin instituciones no hay países. Entonces, por esa razón, las instituciones están metidas allí. Y la institución madre que existe en un espacio territorial keynesiano, que es un país, es el Estado. El Estado. Por esa razón es que en la teoría keynesiana el Estado juega un papel central. Listo, esos son los supuestos. El método. ¿Cuál es el método que usa Keynes? Keynes usa el método de la observación de los agregados económicos, o sea, de los hechos, mientras que los economistas neoclásicos, su método era la deducción. Si entendemos cómo se comporta un individuo,
y suponemos que todos los individuos son iguales a este, entonces basta con entender cómo se comporta este para entender cómo se comportan todos. Ese era el método de los neoclásicos que nosotros conocemos. Pero Keynes se dedica a observar los hechos, cómo se comportan los grupos de individuos económicos, empresas, personas, familias, etcétera, de un país. Y por eso ahí nace la macroeconomía. Listo. 2.3. El objeto y el problema de estudio de Keynes. ¿Cuál es el objeto y el problema de estudio de Keynes? Entonces, el objeto de estudio de Keynes es el desempleo involuntario de largo plazo. Ese es el objeto de estudio. Y el problema de estudio es por qué existe desempleo involuntario de largo plazo. Porque en los neoclásicos había desempleo, pero de corto plazo. En Keynes dice, existe desempleo involuntario de largo plazo. Eso significa que existen personas que están dispuestas a trabajar aceptando el salario vigente, el que están pagando en el mercado, pero aún así no logran encontrar trabajo. Aunque acepten el salario vigente, no logran encontrar trabajo. Ese es el desempleo involuntario de largo plazo. Bueno, me faltó prepararme un tinto o algo porque hace falta. Bueno, 3. Aquí entramos ya, este pedacito es del capítulo 2, que ustedes no hay necesidad de que lo lean. No, les voy a contar lo que necesitamos de ya. Pero necesito ir mirando el tiempo, no sea que... estoy pasado el tiempo. Bueno, entonces, Keynes va a plantear lo siguiente. Lo más común en un sistema económico es el desequilibrio, no el equilibrio como lo tenían formulado los neoclásicos. He ahí la diferencia. Keynes va a decir que el equilibrio, si llegara a darse, es una casualidad, como dice en el último rengloncito del capítulo 1. Entonces, Keynes dice, no se cumple la ley de Say. La ley de Say dice que toda oferta es igual a su demanda, más o menos, o que toda oferta crea su demanda, es decir, que la oferta es igual a la demanda, lo que llamamos un equilibrio básico. Y Keynes va a decir, no, señor, eso es lo que no es cierto. Y sucede por una razón. Keynes formula esta hipótesis. Esta es una hipótesis central en Keynes. Las personas no gastan todo su ingreso. Es decir, que si una persona recibe 100 pesos de ingreso, gasta 70, 80 o 90 y guarda el saldo. ¿Y lo guarda dónde? En el bolsillo. Lo guarda en billetes y monedas. Tengamos en cuenta que Keynes escribe en 1936, hace 90 años prácticamente. Entonces, en ese tiempo el mundo era distinto. Entonces no habían tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿sí? Ni cajeros automáticos donde se guardaba la plata. Bueno, 3.1. Supuestos implícitos que se necesita conocerlos bien para poder entender cómo funciona la teoría de Keynes. Son tres supuestos. Primero, las fuentes de ingreso individual son los salarios y las ganancias. O sea, una persona solo obtiene ingresos si es empresario, obtiene ganancias. Si es asalariado, o sea, si no es empresario, obtiene salarios. Dos. Segundo supuesto implícito. La única forma de acceder a los bienes es con ingreso. La única forma de acceder a los bienes es con ingreso, o sea, teniendo dinero para comprarlos, es lo que quiere decir eso. Y 3. La única forma de acceder al ingreso es participando directamente en el proceso de producción. Solo accedemos al ingreso si participamos de manera directa en el proceso de producción, tal como lo planteaba Marx. Esto es
una conexión de Keynes con Marx, solo que Keynes no lo tiene de manera explícita. Entonces, si usted no participa directamente en las actividades productivas, no obtiene salario. De otro lado sería que fuera el dueño de la empresa para que obtuviera ganancias. Esos supuestos son claves. Por esta razón, por estos tres supuestos, solo si los conocemos bien, podemos entender que el problema central de un sistema económico para Keynes es el desempleo. ¿Por qué? Porque si la gente no trabaja, significa que no participa en el proceso de producción. Y como no participa en el proceso de producción, no obtiene ingresos. Y como no tiene ingresos, no puede comprar bienes. Y como no hay otra forma de acceder a los bienes, pues se tiene que morir. Así de sencillo. Por eso es que para Keynes el desempleo es el problema principal de un sistema económico. De modo que él se concentrará intentando explicar cómo resolver ese problema, porque es un problema que no se puede tolerar en una economía. ¿Listo? Decíamos entonces que estos tres supuestos implícitos son los que garantizan o los que sustentan el argumento de Keynes de por qué el principal problema que enfrenta una economía es el desempleo. Y de ahí que él se concentre todo su ejercicio, su esfuerzo en intentar explicar y con la intención de resolver mediante política económica el problema del desempleo. Esa es la razón. Porque simplemente, pues, concluyendo esta partecita, las personas que no tengan empleo, como en Keynes no hay otra forma de acceder a los bienes si no es teniendo ingresos, entonces, pues, enfrentan una situación realmente muy difícil. Bueno, ahora pasamos al capítulo 3, que se ocupa de la demanda efectiva. Entonces, la demanda efectiva es determinante en Keynes porque él plantea lo siguiente, que el desempleo depende, o mejor, planteémoslo primero así, que el empleo, el nivel de ocupación que él llama, depende de la demanda efectiva. ¿Qué es la demanda efectiva para Keynes? La demanda efectiva para Keynes es la cantidad de dinero que la gente gasta en bienes para asalariados. Resulta que en Keynes, antes que se me pase este pedacito, hay que ir entendiendo mercado por mercado. Y por ahora vamos a referirnos a dos mercados en Keynes. Uno, el mercado de bienes para asalariados, que es algo así como bienes de consumo. Son aquellos bienes en los que los asalariados gastan su ingreso. Implícitamente supone que los asalariados gastan su ingreso, o sea, su salario, para garantizar su sobrevivencia, o sea, en bienes necesarios, en alimentos y cosas así. Y el otro mercado es el mercado de bienes de capital. En el mercado de bienes de capital solamente participan los empresarios. Los empresarios, allá no van los asalariados. Entonces, ahora sí, resumiendo, la demanda efectiva entonces es la cantidad de dinero que los asalariados gastan en bienes para asalariados. Eso significa lo siguiente. Habíamos dicho hace un rato que la gente no gasta todo el ingreso. Entonces resulta que si un asalariado tiene 100 pesos de ingreso, eso es todo el dinero que tiene, 100 pesos, pero solo gasta 80, le sobran 20 que no los gasta y esos los guarda. Esos 20 constituyen el ahorro en Keynes. Ojo, para los que ya han visto macroeconomía y otras materias, suelen llegar al curso de Keynes con la definición de ahorro que ven en macroeconomía keynesiana o neokeynesiana, que eso no es Keynes. Esa definición de ahorro que hay allí es de origen monetarista y neoclásico. Entonces, para Keynes, el ahorro es ingreso no gastado. Eso es el ahorro para Keynes. Entonces,
la cantidad de dinero que la gente gasta en bienes para asalariados es lo que se llama aquí en esta teoría demanda efectiva. Y eso es lo que determina el nivel de empleo. Ya vamos a ver por qué. Resulta que si el total de la oferta, o sea, el total de producción de la economía son 100 bienes y cada uno vale un peso. Entonces, si gastamos 80 pesos no más, solo compramos 80 bienes, no los 100 que hay. Como no los compramos todos, sobran 20. Entonces, ¿el empresario qué hace? En la producción del siguiente día o del siguiente mes, ya no va a producir los 100 bienes que producían los empresarios en su conjunto, sino que van a producir solo 80 porque hay 20 bienes que están guardados ahí que no se vendieron. Ahí completan los 100. Pero como ya no produce los 100, sino 80, entonces no necesita todos los trabajadores que tenía antes. Si cada trabajador producía un bien y ya no va a producir 100, sino 80, entonces ya no necesita solo necesita 80 trabajadores, sobran 20. Entonces los 20 que hace con ellos les dice muchas gracias, pueden irse a descansar porque ya no los necesitamos, no hay trabajo. Ellos se van a su casa y ya no tienen empleo y por tanto no tienen salario y por tanto no pueden consumir bienes. Por lo tanto, ellos hoy me compraban 20 bienes, esos trabajadores, pero mañana, como ya no tienen empleo, ya no tienen salario, entonces ya no me van a comprar 20 bienes. Luego entonces ya no vendo 80, sino que solo voy a vender 60. Porque 20 se perdieron porque la gente ya no tiene empleo. Y así sucesivamente. Esa es la forma como el ahorro en Keynes, en la teoría de Keynes, esto no quiere decir que sea un hecho real, es que así está construida la teoría de Keynes, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, la existencia del ahorro es lo que origina el desempleo en Keynes. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el origen del desempleo en Keynes? La respuesta tendría que ser el ahorro. Pero ¿por qué el ahorro genera desempleo? Ya vimos que es ingreso no gastado. Porque para que el ahorro no se convierta en desempleo, tiene que convertirse entonces en inversión. Pero la tesis central de Keynes, con la que busca diferenciarse de los neoclásicos, o sea, de las teorías del equilibrio general, es que el ahorro no es igual a la inversión. Es decir, el ahorro no se convierte en inversión. Ese es el problema. Hay una diferencia entre ahorro e inversión. Y esa diferencia es el desempleo. ¿Y por qué sucede eso? Porque miremos qué pasa. ¿De dónde sale el ahorro? El ahorro es una cantidad de dinero que la gente tiene para gastar y no la gasta, la guarda en el bolsillo en billetes y monedas. Y al no gastarla, no compra bienes. Y como no compra bienes, pues entonces, ¿para qué se producen bienes? Y si no se producen bienes, pues ¿para qué contratamos personas? Listo, ese es el origen del ahorro. Ahora, la inversión. La inversión en Keynes, de una vez la vamos a definir. La inversión en Keynes es la compra de bienes de capital. Ojo, esto nos tiene que quedar completamente claro para no hablar carreta, porque es que si de algo se habla carreta es de Keynes. Entonces, la inversión en Keynes es la compra de bienes de capital. ¿Y para qué? Primero, ¿quién compra bienes de capital? Los empresarios, solamente los empresarios. Eso es lo que está señalado en la teoría de Keynes. ¿Y los empresarios cuándo compran bienes de capital? Cuando esperan obtener una ganancia. De modo que si ellos no ven, no tienen perspectiva de que hay ganancia, simplemente no compran bienes. Por lo tanto, hay ahorro, pero no hay inversión. La conclusión de esto es que el ahorro depende de una cosa, hay una función que determina el ahorro y otra función diferente que determina la inversión. Entonces, el ahorro y la inversión no están
no interactúan entre ellos porque cada uno tiene una causalidad distinta. No se complementan entre ellos, como sí sucede en las teorías tradicionales de corte neoclásico y que luego se arman en la macroeconomía estándar. Entonces, por eso ahí se comienzan a generar las confusiones. Entonces, la cantidad de dinero que la gente gasta en bienes para asalariados, que es la demanda efectiva, esa proporción la llamamos propensión marginal a consumir. Propensión marginal a consumir. Ejemplo, si de 100 pesos, que es el ingreso de una persona, gasta 80, entonces la propensión marginal a consumir de esa persona es 80%, o sea, 0.8. Y de ahí deducimos que el ahorro es 20%, es decir, 0.2. Esa es la forma como se distribuye el ingreso en Keynes. O sea, el ingreso sirve para comprar bienes para asalariados o para guardarlo en forma de ahorro. Entonces, mientras la inversión no sea igual al ahorro, tendremos desempleo. El desempleo se reduce cuando la inversión crece. De este enfoque es que nacen las teorías tradicionales del crecimiento económico. De este enfoque. Que si hacemos más inversión, entonces generamos más empleo. Cuando los críticos de estas teorías dicen que eso es neoclásico, es que no entienden a Keynes. Eso se origina en Keynes. Es en Keynes donde nace esa teoría. No es en los neoclásicos. Que después la desarrollan otros, es otra historia. Bueno, entonces, en resumen, el desempleo depende de la demanda efectiva. Es decir, la demanda efectiva es la que determina el nivel de desempleo. Y la demanda efectiva depende de la renta, de qué tanto dinero tenemos, de un lado. Y dos, o sea, la demanda efectiva depende de dos cositas. Primero, de qué tanto dinero tenemos y de qué proporción de ese dinero que tenemos gastamos en bienes para asalariados y qué proporción guardamos. Estas son las piezas básicas entonces para entender la teoría keynesiana en sus bases. Esta guía es fundamental para todo el curso. Hay que escucharla y leerla porque no se nos pueden saltar estos pasos. Si se nos saltan estos pasos o si no los tenemos claros, tendremos muchas confusiones para seguir avanzando. Eso es todo por ahora, entonces ojalá que yo pueda hacerles llegar a ustedes este material, que sin duda va a ser muy, pero muy útil.